La Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más destructivas en la historia. No solo causó la muerte de millones de personas, sino que también cambió el mundo para siempre. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Vamos a verlas. En primer lugar, la guerra terminó con la derrota de los países de Eje, Alemania, Italia y Japón, y la victoria de los aliados. Esta marcó el fin de los regímenes totalitarios en Europa y Asia, pero lo que vino después fue aún más importante. La ONU fue creada para prevenir futuras guerras y promover la paz entre los países. Además, surgieron nuevas potencias, como Estados Unidos y la Unión Soviética, la que marcó el inicio de la Guerra Fría. Esta rivalidad entre dos bloques tuvo un impacto profundo en la política mundial durante décadas. También hubo cambios en el mapa del mundo. Muchos países colonizados lograron su independencia, especialmente en África y Asia. Sin embargo, la guerra dejó heridas profundas, como la destrucción de ciudades, la pérdida de vidas y el trauma psicológico de los sobrevivientes. Acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global muy destructivo que inicia en 1939 y termina en 1945. Fue la guerra más grande de toda la historia de la humanidad. No solo fue una lucha entre ejércitos, sino también fue un enfrentamiento ideológico, económico y territorial. Se enfrentaron dos grandes bandos: los aliados, que fue Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia, y China, y los del eje, que fue Alemania nazi, Italia y el Imperio japonés. Causas principales. Una de las primeras causas fue el Tratado de Versalles, que ocurre en 1919. ¿Por qué sucedió? Pues fue tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Las potencias vencedoras, especialmente Francia y Gran Bretaña, impusieron unas condiciones muy drásticas para debilitarla permanentemente y obligarla a pagar reparaciones. Esto provocó que Alemania cayera en una deuda muy profunda, la cual fue que él tenía toda la responsabilidad de pagar los daños que según ocasionó en los territorios de sus enemigos. Otra de las causas del Tratado de Versalles fue la pérdida de su territorio, el cual fue Alsacia y Lorena, el cual se encuentra por el norte de Polonia. Al igual de perder estos territorios, también perdió muchas colonias. También Alemania tuvo una gran pérdida de cosas militares, como tanques, armas, y sobre todo perdió 100,000 hombres. Todo esto hizo que Alemania entrara en una crisis profunda, la cual fue de mucho resentimiento hacia Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, lo cual esa fue su causa principal para estallar así la Segunda Guerra Mundial. Otra de las causas más importantes fue la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street, que sucedió en 1929 en Nueva York. Esta caída se le conoce como la Gran Depresión. Hubo muchos desempleos y literalmente una crisis económica que se expandió por todo el mundo. Es decir, obviamente llegó a países de Europa. Esta crisis generó un gran malestar en todo el mundo, porque apenas estaban empezando a surgir las ideologías radicales como el fascismo en Italia gracias a Benito Mussolini y el nazismo en Alemania. Estas dos ideologías generaron una gran ola de seguidores, ya que todos esos problemas los sugerían como que fue gracias a los judíos que pasaron por esta situación, ya que la mayoría de judíos y familias ricas que tienen que ver con esa religión no les sucedió nada. Esto generó una gran polémica y Hitler utilizó esa detallada información para así generar un
gran odio hacia los judíos. Otra de las causas importantes fue cuando Hitler fue nombrado canciller en 1933. Aquí él ya tiene un auge muchísimo más político en el cual ya puede expresar sus ideas libremente. Esto ocasiona que él escriba su libro Mi lucha, el cual consistió en que él expresa sus ideas sobre que quiere unir a los pueblos germánicos, su odio hacia los judíos y sobre todo la expansión del territorio y algunos desacuerdos que tiene sobre el Tratado de Versalles. Después de hablar sobre las causas que tienen que ver con ideologías políticas, surgen ahora sí las causas militares, la cual fue que Hitler invade Polonia el 28 de septiembre de 1939. Y otra causa fue el Pacto Germano-Soviético. Otra de las causas más importantes fue el Tratado Germánico-Soviético. Consistió en una táctica entre dos enemigos. Hitler quería evitar a toda costa enfrentarse a dos territorios, el cual fue la Unión Soviética y Polonia, porque gracias a este pacto podría sí invadir Polonia y sobre todo asegurarse suministros. Y pues Stanley, líder de la Unión Soviética en ese tiempo, quería ganar o reafirmar, mejor dicho, su ejército y sobre todo ganar una parte del territorio de Polonia, ya que esta invasión la tenían muy bien justificada gracias al Tratado de Versalles, ya que como lo repetí antes, a Alemania le quitaron Alsacia y Lorena, que ahora pertenecían al noroeste de Polonia. Así que esto fue una gran táctica alemana para así iniciar la Segunda Guerra Mundial. A continuación, vamos con el otro tema. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y devastador de la historia. Comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania, liderada por Adolf Hitler, invadió Polonia. Esto provocó que Francia y Reino Unido le declararan la guerra. En poco tiempo, las tropas alemanas conquistaron gran parte de Europa aplicando las tácticas Blitzkrieg o Guerra Relámpago. En 1941, Alemania invadió la Unión Soviética y ese mismo año Japón atacó Pearl Harbor, lo que llevó a Estados Unidos a unirse al conflicto. La guerra se expandió a todos los continentes. Millones de soldados y civiles murieron en los campos de batalla y en los campos de concentración nazis, donde ocurrió el Holocausto. En 1944, los aliados desembarcaron en Normandía y comenzaron la liberación de Europa. Finalmente, en mayo de 1945, Alemania se rindió. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, forzando la rendición de Japón y poniendo el fin de la guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 70 millones de muertos y cambió para siempre el orden mundial. De su fin nació la ONU, con la esperanza de que esta tragedia o una tragedia similar nunca se vuelva a repetir. Y por último, continuamos con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, uno de los eventos más importantes y devastadores de la historia. En este breve resumen vamos a cubrir los acontecimientos clave que llevaron al fin de la guerra. El camino hacia la derrota alemana. A medida que avanzaba el año 1944, la situación para Alemania se volvió cada vez más desesperada. El ejército soviético había avanzado significativamente en el frente oriental, mientras que los aliados occidentales habían lanzado un ataque masivo en Normandía, Francia, conocido como el Día D. Esto marcó un punto de inflexión en la guerra, ya que Alemania se encontraba ahora luchando en dos frentes. La batalla de las Ardenas y la invasión de Alemania. En diciembre de 1944, Alemania lanzó un contraataque en las Ardenas, conocida como la Batalla de las Ardenas, pero fue un fracaso. Los aliados continuaron avanzando hacia Alemania y en abril de 1945 las tropas soviéticas habían llegado a Berlín, la capital de Alemania. La muerte de Hitler y la rendición alemana. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó
en su búnker en Berlín. Unos días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a los aliados. Este día se conoce como el Día de la Victoria en Europa. La derrota de Japón. Mientras tanto, en el Pacífico, Japón seguía luchando contra los aliados. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Esto llevó a Japón a rendirse incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial fue un proceso que involucró la derrota de Alemania y Japón y la victoria de los aliados. Fue un momento crucial en la historia que cambió el mundo para siempre. Es importante recordar los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial para que podamos aprender de los errores del pasado y trabajar hacia un futuro más pacífico. Gracias por escuchar, espero que hayan encontrado esta información interesante y útil.